El sábado por la mañana fui a la peluquería. Como siempre, pedí. Solo un poquito, por favor. Solo las puntas. La peluquera sonrió y empezó a cortar. Entonces sonó su teléfono. Lo miró de reojo y me dijo casi sin respirar. Perdona, tengo que salir un momento. Te dejo con mi compañera. Apareció una chica joven con las manos temblando y una sonrisa nerviosa. Empezó a cortar despacio. Yo me miraba en el espejo y veía caer mechones cada vez más grandes. En un momento dado, la chica encendió una máquina de rapar la cabeza. ¿Qué vas a hacer? Grité asustada. Oh, nada. Solo arreglar los pelillos de la nuca, respondió. Eso me tranquilizó. Cuando me levanté, casi me da un infarto. Había perdido medio kilo de pelo. Salí de la peluquería furiosa. Por el camino, no pude evitar mirarme en todos los escaparates. En casa, me puse delante del espejo. Respiré hondo y pensé, vale, lo arreglo yo misma. Busqué unas tijeras, pero las únicas que tenía eran las de la cocina. Corté un poco por aquí, un poco por allá. El resultado era mucho peor que antes. Desesperada, decidí subir una foto a mis redes sociales con el comentario: pides que te corten las puntas y acabas así. Nunca más. Para mi sorpresa, empezaron a llegar comentarios. Me encanta ese estilo. ¡Qué moderno! Me lo voy a cortar igual. Y yo pensaba, si supieran que esto lo hice con unas tijeras de cocina. Vamos a descubrir el vocabulario y las expresiones principales con ejemplos fáciles de entender para que mejores tu fluidez. La primera palabra interesante es las puntas. Cuando alguien en España dice córtame solo las puntas, está pidiendo que le corten solo un poquito de pelo, la parte de abajo, para que se vea más sano. En el texto aparece así. Como siempre, pedí solo un poquito, por favor, solo las puntas. Veamos ejemplos de cómo lo puedes usar en tus conversaciones. Imagínate que llevas meses sin ir a la peluquería, pero no quieres cambiar de look radical. Entonces dices, por favor, corta solo las puntas, no quiero perder el largo. Otro ejemplo, muy cotidiano. Tu amiga llega a casa después de la peluquería y tú le preguntas, ¿te has cortado el pelo? Y ella contesta, no, solo las puntas. Créeme, si algún día vas a una peluquería en España,
Usar esta expresión te puede salvar de salir con media melena menos. Dale like, que dicen los científicos que da buena suerte. La siguiente palabra curiosa por cómo funciona en español es el pelo. En español, la palabra pelo casi siempre se usa en singular. Decimos el pelo, aunque tengamos miles de cabellos en la cabeza. ¿Por qué? Porque no hablamos de cada uno de manera individual, sino de todo el conjunto. Si hablamos de un solo cabello, entonces sí usamos un pelo. Por ejemplo, tengo un pelo en la camiseta. Pero si hablamos de toda la cabeza, decimos, ¡qué pelo tan bonito tienes! O, me encanta cómo te queda el pelo rizado. Vale, otro detalle importante. En español casi nunca usamos el posesivo con pelo. Decimos, me corté el pelo, no mi pelo. Eso suena raro, casi traducción literal del inglés. Recuerda, no usamos posesivos con el pelo. En su lugar usamos el artículo definido el o expresiones con pronombres reflexivos. Venga, la siguiente palabra interesante de la historia es los mechones. Un mechón es un grupo de pelos juntos. Imagina que un grupo de cabellos cae sobre tu frente y tapa el ojo. Eso es un mechón. No es todo el pelo, tampoco es un solo cabello. Es un grupo que se ve separado del resto. En el texto aparece así. Yo me miraba en el espejo y veía caer mechones al suelo. Veamos ejemplos de cómo lo puedes usar en la vida diaria. Imagínate que tu amigo se ha teñido el pelo y le han quedado unas partes más claras que otras. Puedes decir, se te ven unos mechones rubios por aquí. Es una palabra muy práctica para hablar del pelo de forma natural. Si dices un grupo de pelos, te entienden, pero un mechón suena mucho más auténtico. Vamos ahora con rapar la cabeza. Rapar la cabeza significa cortar el pelo muy corto, casi hasta dejarlo sin nada. Normalmente se hace con una máquina, no con tijeras. Es cuando te pasas la máquina y adiós el pelo. En el texto aparece así. La chica encendió una máquina de rapar la cabeza. Veamos algunos ejemplos. En verano, con el calor, dices, estoy harta, me voy a rapar la cabeza para estar más fresca. Rapar la cabeza es una decisión práctica, pero también bastante radical, porque claro, si te arrepientes, no hay marcha atrás. Solo queda esperar a que vuelva a crecer. Ok, vamos con la siguiente expresión. Mirar de reojo. Mirar de reojo significa mirar algo de lado, sin girar la cabeza del todo. Es como lanzar una mirada rápida y disimulada, normalmente para que no se note que estás mirando. En el texto aparece así. La peluquera lo miró de reojo y me dijo casi sin respirar, bla, bla, bla. Veamos ejemplos de cómo puedes usar mirar de reojo en tus conversaciones. Imagínate, estás en una reunión aburrida y tu compañero saca el móvil debajo de la mesa. Tú lo miras de reojo sin mover mucho la cabeza, solo con los ojos, para ver qué está haciendo. Otro ejemplo. Vas por la calle, pasa alguien con un peinado muy raro y tú intentas ser discreto, pero inevitablemente lo miras de reojo. Es una expresión muy práctica porque describe algo que todos hacemos, mirar sin que se note demasiado. Y ahora vamos con la palabra el escaparate. Un escaparate es la ventana o vitrina de una tienda donde ponen los productos para que la gente los vea desde la calle. En el texto aparece así.
No pude evitar mirarme en todos los escaparates. Aquí no miraba los productos, claro, sino mi propio reflejo en los cristales de las tiendas. Aquí tienes algunos ejemplos de cómo lo puedes usar en tus conversaciones. Los escaparates ya están llenos de adornos de Navidad. Otro ejemplo. Me gusta salir a mirar escaparates, aunque no quiero comprar nada. En español decimos mirar escaparates, cuando simplemente paseamos mirando lo que hay, aunque no compremos nada. Muy bien, ¿listo para el reto de la parte 3? Escucha de nuevo la historia, esta vez sin texto y a velocidad natural. Tu misión: identifica las palabras y expresiones que acabamos de aprender. El sábado por la mañana fui a la peluquería. Como siempre, pedí solo un poquito, por favor, solo las puntas. La peluquera sonrió y empezó a cortar. Entonces sonó su teléfono. Lo miró de reojo y me dijo, casi sin respirar, «Perdona, tengo que salir un momento. Te dejo con mi compañera». Apareció una chica joven, con las manos temblando y una sonrisa nerviosa. Empezó a cortar despacio. Yo me miraba en el espejo y veía caer mechones cada vez más grandes. En un momento dado, la chica encendió una máquina de rapar la cabeza. «¿Qué vas a hacer?», grité asustada. «Oh, nada, solo arreglar los pelillos de la nuca», respondió. Eso me tranquilizó. Cuando me levanté, casi me da un infarto. Había perdido medio kilo de pelo. Salí de la peluquería furiosa. Por el camino, no pude evitar mirarme en todos los escaparates. En casa, me puse delante del espejo, respiré hondo y pensé, vale, lo arreglo yo misma. Busqué unas tijeras, pero las únicas que tenía eran las de la cocina. Corté un poco por aquí, un poco por allá. El resultado era mucho peor que antes. Desesperada, decidí subir una foto a mis redes sociales con el comentario: «Pides que te corten las puntas y acabas así, nunca más». Para mi sorpresa, empezaron a llegar comentarios. «Me encanta ese estilo. ¡Qué moderno! Me lo voy a cortar igual». Y yo pensaba, si supieran que esto lo hice con unas tijeras de cocina. Si quieres seguir practicando después del vídeo, descarga el cuaderno gratuito. Ahí tienes todo el vocabulario explicado, ejemplos claros y el texto en las dos versiones, inglés y español. El enlace está abajo en la descripción. Mira, no digas más, me río mucho en español. Existe una expresión mucho más auténtica que usan los nativos. ¿Sabes cuál es? ¿No? ¿No? Oh, pues descúbrela en este vídeo y dejarás de sonar como un principiante. Y con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Nos vemos la semana que viene. ¡Chao!